estamos listos. Bueno, voy a poner a proyectar y bueno, sean bienvenidos una vez más a esta primera clase que se llama Mujeres que abrieron caminos. En algún principio había pensado que la clase se llamara Mujeres en la Música, pero luego preparándola me di cuenta que realmente este era como un nombre muchísimo más adecuado y que le hacía más honor a la labor que hicieron estas personas. Entonces, primero que nada, el objetivo de esta clase va a ser visibilizar el trabajo de las creadoras antes del siglo XXI, ¿sí? Comprendiendo cómo ellas desafiaron las reglas de su época para trazar el camino que hoy permite a las mujeres en la música componer, publicar, dirigir y ser escuchadas a nivel global. Anteriormente, pues teníamos muchas barreras que nos impedían vivir de esto satisfactoriamente. Ahorita vamos a entender un poquito por qué, por el contexto histórico que pasamos. Entonces, primero que nada, quiero preguntarles y que 2 o 3 personas, es más, me lo pueden poner en el chat, ¿qué artista mujer del siglo XX o del siglo XXI conocen? Es decir, de los 90, o sea, de 1900 o de los 2000 para acá conocen. Las que ustedes crean, la que sea. Me lo pueden poner en los comentarios. A ver, ¿a quiénes conocen ustedes? No sé, que no sea Shakira, Karol G. Fanny Mendelssohn. Ah, no, pero ese es más para atrás. Ese es mucho más para atrás. Ese es siglo XIX, si no me equivoco. Justo vamos a hablar un poquito de Fanny Mendelssohn al final. ¿Quién más conocen? Desde ahorita, del 2000, de los 90. Freddy, cuéntame. Sí, es que no, o sea, se recuerdo una, pero el nombre se me olvidó, que es la venezolana pianista, que era como el comienzo del siglo XX. Ajá. Es famosísima. Creo que hay una sala con su nombre, pero lo tengo en la lengua, pero no lo recuerdo. A esa la vamos a conocer. El comienzo. Teresa Carreño, es correcto. A esa la vamos a conocer ahorita en esta clase. José Félix Rivas, que es la otra sala de Teresa Carreño. No, ese Félix Rivas es otra persona. Ajá, pero ahorita tenemos a Shakira, Karol G, Britney Spears, Janet Jackson, me refiero como a las actuales, ¿no? A las que siempre, como que nosotros tenemos conciencia de que ellas existen porque han vivido como en nuestra época o cercano a nuestra época. Dua Lipa, exactamente, Janet, así mismo. A esas me refiero. Ahora, antes del siglo XX, antes de 1900, 1800, 1700, 1600, ¿conocemos alguna? ¿O no conocemos a ninguna? Bueno, por ahí Gusnaire mencionó a Fanny Mendelssohn. ¿Tenemos conciencia de alguna otra? ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Precisamente quería como que hiciéramos esa reflexión de si conocíamos o no a estas chicas, ¿no? Entonces, antes del siglo XX, ¿cómo era el estatus de las mujeres? ¿Cuál era el contexto histórico que estábamos atravesando en ese momento, ¿no? Nosotros, es más, prácticamente no teníamos derechos si a menos que fueras un hombre con mucho dinero, tenías derechos. Si no pertenecías a la nobleza, pues prácticamente no tenías derechos porque estaba pues la plebe, estaban los esclavos y bueno, o sea, prácticamente ellos no tenían derechos dentro de la sociedad y nosotras tampoco, a menos que fueras un hombre de la nobleza con mucho estatus, un rey, un duque, incluso las mujeres que se casaban con duques, las reinas, pues tampoco tenían así como que muchas cosas que pudieran hacer, ¿no? Siempre dependimos de una persona, un hombre, ya sea el hermano, el padre o el esposo, para que nosotras pudiéramos tener cosas como, por ejemplo, tener una cuenta bancaria, poder acceder, poder incluso trabajar, no podíamos trabajar. Entonces, ahorita vamos a conocer un poco de qué sí podíamos hacer y qué no podíamos hacer, qué estaba bien visto socialmente y quién no. Entonces, la música en general, dentro de lo que eran los siglos XVIII y el siglo XIX más o menos, y bueno, incluso antes, era vista como un adorno. Era muy común que las mujeres pudieran estudiar un instrumento, pero no era
bien aceptado que ese instrumento fuera como de forma profesional, ¿sí? Se les exigía a las chicas que tocaran el piano, se les exigía que cantara, pero era como un adorno para embellecerla, para hacerla más bonita, para hacerla más candidata a ser una esposa ideal, ¿no? Porque mientras más, digamos, atributos intelectuales, más educada fueras, más cosas supieras, pues eras una mejor candidata para ser esposa, ¿no? Digamos que antes del siglo XX, como que ya después de la Revolución Francesa y que pasó la industrialización y todo esto, prácticamente nosotras estábamos vistas como una máquina biológica, solamente, bueno, para traer al mundo a un bebé para que siguiera con el linaje de la familia, ¿no? Prácticamente esa era nuestra posición social y era nuestro deber. Sigue siendo una función biológica que seguimos cumpliendo las que queremos, pero hoy en día podemos hacer muchas otras cosas más. Pero anteriormente, antes del siglo XX, antes del siglo XIX, pues realmente esa era nuestra función, ¿no? Entonces, todo giraba en torno a el matrimonio. Y después de que ya te casabas, entonces giraba en torno a cuidar a los niños, construir la familia. Y ya después de ahí, pues ya no tenías más nada que hacer, ¿no? Entonces, podemos ir entendiendo todo ese contexto que estaba sucediendo. Imagínense cómo sentirse que no puedes hacer más nada, o caso contrario pasara con un chico que solamente puedes hacer esto y no puedes hacer más nada, ¿no? ¿Cómo se debieron haber sentido en ese momento, pues, esas chicas que estaban atravesando esas situaciones, ¿no? Quizás podemos ponernos como en ese lugar, ¿no? Entonces, en el ámbito eclesiástico, es decir, dentro de la iglesia, porque pues la música tuvo mucho impacto dentro de la iglesia católica. La iglesia católica fue una institución que se encargó de formalizar y estructurar muchas cosas de la música que conocemos hoy en día y que hoy en día seguimos repitiendo. Para bien o para mal, nos guste o no nos guste, pues fue una institución que contribuyó a eso. Entonces, en el ámbito eclesiástico, el convento, cuando tú estudiabas, cuando te hacías monjita o cuando te hacías monja, era un lugar donde tú podías aprender cualquier cosa y que además dentro de esas cosas podías aprender música, porque para la sociedad que no era eclesiástica, que tú supieras mucho, que tú leyeras mucho, no era como bien visto que una mujer como que manejara temas políticos, manejara temas de biología, no era bien visto. Y de hecho sus opiniones tampoco eran como bien escuchadas, era como, bueno, ¿tú qué estás hablando? O sea, tú no sabes nada. Eran como consideradas ciudadanas de segunda clase. Entonces, la única manera o una de las pocas maneras que las mujeres tenían de acceder a información, de formarse, de instruirse, incluso hasta de aprender a leer, era ingresando a un convento, siendo monja, ¿no? Entonces, allí podías aprender latín, podías aprender a escribir, a estudiar, a hacer música, un instrumento, podías, ok, hasta ahí. Ok, entonces, luego, ya, porque creo que me salté una página. No me la salté. ¿Qué tal? Ok. Entonces, allí era donde realmente podíamos como acceder a ese tipo de información un poco más profunda. Entonces, también estaba mal visto que tocáramos instrumentos que no te deformaran el rostro o que no fueran bien vistos. Por ejemplo, Gus Naire, que toca violonchelo, si hubiese nacido en 1600, no podía hacerlo porque el hecho de nada más de ponerte el violonchelo entre las piernas y abrir tus piernas era como un acto demasiado vulgar y demasiado llamativo que, bueno, la gente se moría, pues. Entonces, ¿cuáles eran los instrumentos más usuales? Bueno, el piano, cuando se empezó a desarrollar el piano, antes del piano el clavicémbalo o el clavecín, y era también bien visto que las mujeres pudieran cantar, pudieran ser sopranos o contraltos, eso era completamente bien visto, pero como les digo, pues se trataba más como de un adorno, de un embellecimiento, más que una carrera a la que alguien se pudiera dedicar, hasta que llegó la ópera. Cuando llega la ópera y se empieza a popularizar pues todo este performance, ya cantar no se volvió, a cantar a nivel profesional, empezó como a ayudar a las mujeres a que se fueran vistas en un escenario. Sin embargo, a las actrices o a las cantantes como que se les daba como la duda allí de que, bueno, no sabemos qué tan pura eres porque, bueno, porque estás
como muchos hombres por allí, o sea, nada más el hecho de estar, no de tener vida íntima, sino estar cerca de muchos hombres ya era indecoroso. Entonces, bueno, la ópera fue como un escenario en donde las mujeres pudieron ir entrando e irse formándose como cantantes, pero era así como que, bueno, no era como muy bien visto. Y además era algo a lo que la nobleza no era bien visto dentro de la nobleza. Los cantantes eran personas humildes, artistas como tú, como yo, que, bueno, que no nacieron en cuna de oro y, bueno, se empiezan a formar en este arte de la ópera. Luego que no se permitía realmente dentro de la iglesia, por ejemplo, cuando se iban a dar las misas en la Edad Media, entendiendo que la Edad Media es de los siglos 4 al 15, es decir, desde el 300 más o menos, como hasta el 1600, 1400, 1500 más o menos, las mujeres no podían cantar dentro de las iglesias, o sea, no podían ni siquiera hablar. El cura daba su misa, daba sus palabras, los cantos los hacían los coros de niños o de hombres. Teníamos los cantos gregorianos, que ahorita vamos a escuchar un audio por si no los conocemos, ¿no? Entonces, no podían ni siquiera hablar o cantar lo que hoy conocemos como las misas católicas, donde se cantan los salmos, donde se cantan los himnos, que los canta todo el mundo y que a mí me parece bellísimo. Eso no lo podían hacer las mujeres, lo podían hacer solamente los hombres. Las mujeres tenían que ir obligatoriamente a su misa, pero no podían cantar ni podían hablar. Y ni siquiera las monjas, ¿no? Todo estaba dominado por los hombres, y los hombres de clase alta, de la nobleza, los que estaban dentro de el monasterio, ¿sí? Los que fueran padres, curas, todos estos. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí vamos a escuchar un poquito de lo que es un canto gregoriano, por si no lo conocemos todavía. Sanctus, 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 Dominus Deus. ¿Qué tal? ¿Habían escuchado los cantos gregorianos? ¿Quién no lo había escuchado? Que levante la mano. O que mande un sticker. El que no lo había escuchado. ¿Quién está aquí? Aarón. Hola, Aarón. Ya llegaste. Grecia, tampoco lo habías escuchado. Bien, chévere. Juliet tampoco lo había escuchado. Bueno, aquí después cuando les pase las presentaciones, van a poder ver los audios, escuchar, indagar y, bueno, ser curiosos. A mí me encanta que la gente sea curiosa y que se meta a investigar. El canto gregoriano, básicamente, fíjense que no tenemos escrito un pentagrama como tal, sino que tiene 4 líneas, ¿sí? Y 3 espacios. Entonces no es como la notación musical que tenemos hoy en día, es la precursora de la notación musical. Justamente en una de las últimas clases del curso básico hablamos acerca de esto, de los cantos gregorianos. Y bueno, fíjense que está aquí, ellos tienen como estas pepitas que van subiendo y van bajando y van determinando la altura de las notas. No es como que, aquí va do, aquí va fa, no, es que ellos no tenían una notación como tal como la conocemos, sino que era un poco de intuición, subir, bajar, quedarse estático. Por ejemplo, esta línea era como mantener la nota, y se usaban muchos los melismas, que son varias noticas. Esos son los melismas. Entonces, básicamente los cantos gregorianos estaban cantados por hombres, ¿no? Las mujeres no podían cantar en las misas. No existen grabaciones de cantos gregorianos de hombres, generalmente lo hacían de mujeres, generalmente lo hacían los hombres. Pero ahorita vamos a conocer a una mujer que sí pudo hacer cosas maravillosas con esto. Entonces, ¿qué más no se podía hacer específicamente en la Edad Media? Bueno, no se podía componer básicamente música sacra nueva. Lo que estaba compuesto vino del Papa Gregorio I, que fue uno de los primeros papas y de los que estandarizó muchas cosas dentro de la música. Entonces estaba prohibido escribir más himnos, más salmos en ese entonces. Entonces todo ya estaba estandarizado, ¿no? Esta es la que vamos a cantar y esta es la que se va a cantar y no se puede modificar, no se pueden crear cosas nuevas. Entonces nosotras evidentemente menos podíamos hacerlo.
Entonces, y tampoco podíamos estudiar teología. La teología, entiéndase que es el estudio de todas estas escrituras de los evangelios y todo esto. Entonces, las mujeres que estaban en el monasterio tampoco podían hacerlo. O sea, las que estaban fuera del monasterio no podían hacerlo. No es como que hoy me meto en internet, busco, leo la Biblia y me meto a estudiar teología en alguna universidad. No, no podía hacerlo. No podían. A menos que estuvieras tú en un convento y te pusieras a estudiarlo. Pero, y sin embargo, bueno, estaba ahí como que, bueno, no queremos que esta sepa mucho. Luego, después de la Edad Media, entonces tampoco podíamos profesionalizarnos en la música y mucho menos cobrar. Es más, para la nobleza, durante muchos años, incluso todavía se sigue manteniendo, trabajar era mal visto. O sea que hoy como nosotros trabajamos en una empresa, tocando, dando clases, para las personas que estaban dentro de la nobleza no podían trabajar. O sea, mientras ellos menos hicieran, mejor. Pero especialmente para las mujeres, menos, o sea, menos se podía trabajar. Entonces, si una mujer quería dedicarse a cantar, quería dedicarse a tocar, pues primero estaba súper mal visto y segundo le ponían todas las trabas habidas y por haber. Por eso comenté que, por ejemplo, que Gusnaire mencionó a Fanny Mendelssohn, que fue hermana de Félix Mendelssohn, no sé si conocen a este compositor impresionista. Es uno de los casos más tristes porque su papá, su mismo padre, le dijo le escribió una carta que la música para Félix podía ser una profesión, para su hermano Félix Mendelssohn podía ser una profesión, pero para ella no, para ella solamente podía ser un adorno. Y uno se pregunta, pero ¿por qué él sí y por qué yo no? O sea, ¿cuál era el problema? Bueno, eran los estándares de la época, no podemos cambiar el pasado, sin embargo, sí podemos transformar el futuro. ¿Qué también estaba prohibido? Pues tocar en orquestas sinfónicas, porque generalmente estaban compuestas por hombres y como les comenté al principio, no podían mezclarse. Era súper indecoroso que incluso las mujeres que no estuvieran casadas se juntaran con hombres que no estuvieran casados. O sea, imagínense, el grito en el cielo. Y si estaban casadas, pues tampoco, pues porque no era bien visto. Entonces, de ninguna manera podíamos nosotras estar como vinculadas al sexo masculino, ya fuéramos amigos, fuéramos compañeros de trabajo, no podíamos. Entonces, pero tampoco existía la oportunidad de formar orquestas de mujeres por este mismo prejuicio de que ustedes no pueden saber, de que ustedes no deben saber, no merecen saber. ¿Quién sabe por qué se empezaron a crear esas estructuras? No lo sabemos, pero bueno, fue lo que pasó y es lo que me gustaría que visibilizáramos con esta clase, pero más allá de eso, que nos lleváramos como el aprendizaje, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo con mi acción contribuir para que todos juntos tengamos las mismas oportunidades? ¿Sí? No es un tema de que no, que ellos son malos y nosotros somos buenas, sino de que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades y que además todos tenemos un potencial maravilloso para hacer música, para cantar y para hacer lo que queramos. Pero bueno, esto fue lo que ocurrió y por eso quiero que lo entendamos porque realmente ha sido como bastante injusto, ¿sí? A lo largo de la historia. Tampoco las chicas podían publicar en su propio nombre. Muchas de las mujeres que fueron compositoras o arreglistas no podían publicar, no, yo no puedo hacer mi música como María Inés del Alcázar, me tengo que llamar Pedro del Alcázar. ¿Por qué? Bueno, porque no estaba bien visto. Yo no sé si ustedes han visto la serie de Bridgerton. ¿Lo han visto? Pongan manito sí lo han visto. Sí, no la han visto, pero no la han visto. Bueno, si no han visto Bridgerton, hay como un personaje de una escritora que tiene como una columna de chismes, pero resulta que es una persona de la alta sociedad, una mujer de la alta sociedad, que no puede decir que es ella, entonces ella se crea su seudónimo y resulta que la chama se hace un montón de plata porque, bueno, porque a la gente le interesa saber los chismes de los demás y les compran el periódico, pero el tema era que, bueno, que nadie sabía quién era, pero ella no podía publicar a su propio nombre. Primero por un tema de que, bueno, que estaba hablando mal de la gente, y segundo porque estaba mal visto. Incluso cuando ella la descubren y descubren que la tipa tiene plata, es como que, ¿pero por qué? O sea, porque tú tienes dinero. Entonces, bueno, no podían publicar a su propio nombre. Es más, algunas mujeres, esposas de compositores,
también eran igual de talentosas que ellos, pero ellas no podían publicar, no podían hacerse su propio nombre, e incluso algunas llegaron hasta corregirle las partituras, hacerle arreglos a sus propias partituras de sus esposos, pero ellas no podían decir que eran de ellas. Siempre tenía que ser del esposo. Entonces, bueno, bajo ese contexto que acabamos de conocer, ¿verdad? Que bueno, que nos puede parecer injusto, que no, a lo mejor sí, a lo mejor no, pues cada quien puede tener sus propios pensamientos. Vamos a conocer a 3 mujeres que a mi pensamiento son maravillosas y esta es mi propuesta para ustedes, para que conozcan un poquito más, investiguen y se lleven algo hermoso que es la música de estas mujeres. La primera de ellas es Hildegarda von Bingen. Aquí Janek me va a ayudar con el alemán porque esta señora vivió en Alemania, ¿sí? Ella vivió en la Edad Media, desde el 1098 hasta el 1179, ¿sí? Entonces, para empezar, primero tenemos que entrar en contexto de que estas 3 mujeres venían de la nobleza, tenían poder económico, ¿sí? A lo mejor la historia hubiese sido diferente si estas fueran ciudadanas comunes que no fueran parte de la aristocracia o de la nobleza. Ellas destacaron y han quedado en la historia en parte por eso. A lo mejor existieron muchas otras mujeres que sí hicieron música, que sí fueron importantes, pero bueno, esto es lo que nos ha dejado la historia. Existían otras formas también de hacer música fuera de la nobleza, como por ejemplo los juglares, que eran músicos populares que entretenían, pero bueno, esto fue lo que nos marcó realmente y lo que ha quedado plasmado dentro de la historia. Al final también de la presentación, pues tienen todas las fuentes bibliográficas si quieren profundizar aún más en toda esta información que les estoy administrando. Entonces, ¿quién era Hildegarda? Hildegarda nació en el 1098 en Bermersheim, disculpa, Janek, mi alemán, en el Valle del Rin, que es lo que hoy es Alemania, y pertenecía a la nobleza libre local, es decir, era una persona que tenía poder económico. Fue la 10ª hija y la última del matrimonio de sus padres, que ahí tienen los nombres, y este número es particular porque marca mucho pues su existencia. Entonces, ¿por qué fue importante o por qué ella decidió convertirse en monja y no decidió seguir su vida de la nobleza? Bueno, porque era tradición en ese momento que el 10º hijo o la 10ª hija fuera el diezmo de la iglesia. Entonces, bueno, ella fue entregada a un convento como ofrenda de la familia y bueno, se dedicó toda su vida a ser una monja. De hecho, Hildegarda no solo destacó en la música, ella destacó en la botánica, en la medicina, fue una de las primeras mujeres acerca de escribir sobre la sexualidad femenina. Los invito a que busquen más información acerca de ella. Ella tiene todo un tema místico también, espectacular. Yo, de hecho, a ella la conocí en un podcast por una chica que hace podcast que se llama, una investigadora, se llama Lourdes Gómez. La conocí por ella, porque ella hace investigaciones paranormales, no sé qué. A mí me gustan esas cosas, yo la conocí por ella, y ella dijo, no, que era músico, y yo, ay, músico, se me prendió el bombillo, le empecé a buscar, y dije, no, esta señora es impresionante, o sea, la señora tiene un montón de aportes, y es considerada casi que prácticamente una de las primeras mujeres científicas de Alemania. Bueno, Janek nos pudiera decir, porque Janek estudia en un colegio alemán, no sé, pues nos puede ayudar a verificar eso. Entonces, Hildegarda fue un personaje bastante trascendental que rompió muchas barreras en su época. Entonces, ella la mandaron a encerrarse en un convento, pero era como bastante particular. A ella la mandaron con una monja que se llamaba Juta, ¿sí? No les voy a decir el apellido porque no sé cómo pronunciarlo. Era una monja de un convento abierto y era una anacoreta. Las anacoretas eran monjas que las emparedaban, es decir, las encerraban en una sola habitación, no las dejaban salir, para dedicarse de lleno a la oración y al estudio religioso. O sea, no podían hacer más nada. Esa era su vida. Estaban destinadas a eso. Entonces, a Hildegarda la mandan con esta señora a los 8 añitos y esta señora se convierte como en su especie de mentora. Entonces ella, bueno, le enseñó todas las cosas que sabía y además le enseñó música y le enseñó a tocar varios instrumentos. Entonces ella heredó todo eso de su mentora y de hecho decide cómo también se convirtió en su guía espiritual y entonces, bueno, al fallecer esa señora,
como Hildegarda fue súper unida con ella, pues también fundó su propio convento y fue como se convirtió también en una líder espiritual dentro de otro convento. De hecho, también fundó su propio convento, que es este que está aquí. En la presentación tienen toda la información si quieren investigar un poquito más, ¿no? Entonces, esta señora la enseñó a cantar en latín y a cantar el canto llano, que es lo que es el canto gregoriano, ¿sí? Que les había mencionado que esto solamente lo podían hacer los hombres. Bueno, esta señora se lo enseñó, un poquito transgresora, pero bueno, qué fino que se lo enseñó. Y eso fue toda la base de la educación musical de Hildegarda. Entonces, ella también atrajo a otras mujeres nobles, se le unieron y formaron una pequeña celda para un monasterio femenino. Ajá. Ok, entonces, Hildegarda también tiene un componente bien místico dentro de su música porque ella aseguraba que Dios le hablaba y le decía que tenía que escribir música y que tenía que escribir sus poemas. Entonces ella lo que hacía era que escribía sus poemas y después las musicalizaba y entonces ella decía que era por orden divina. Y gracias a esto ella pudo tener algún tipo de voz dentro de la iglesia y pudo hacer lo que ella hacía, porque la mayoría de las monjas pues no lo podían hacer, ¿no? Entonces, fíjense aquí lo puse, la estrategia de las visiones. Ella decía, no, es que Dios me está hablando, Él me está diciendo que yo escriba esto, que yo componga esto, y lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Y entonces, bueno, también como tenía su escuelita con otras monjas, también les instruía y les enseñaba. Entonces, puede que le creamos, puede que no le creamos, pues depende de cada uno, pero con esto que ella dijo, pues se ganó el convencimiento de sus superiores y le permitieron hacer música, cosa que no se podía. Y ella hizo una gran obra que se llama el Ordo Virtutum, que fue como una precursora de la ópera. De hecho, fue una obra de teatro musical y es considerada una de las más antiguas que se conserva, muchísimo antes del nacimiento de la ópera. Y bueno, ¿de qué trata? Es un drama moral sobre las virtudes y está cantada por mujeres que van a luchar contra el diablo. Y una particularidad es que el diablo es el único personaje que no canta porque para ella, sino que grita porque para ella el mal carecía de la armonía divina de la música. O sea, bastante mística, como les comenté, bastante espiritual su música. Evidentemente tenía que hacerlo pues porque era monja. Ahorita vamos a escuchar un fragmento de ella. Y bueno, a diferencia del canto gregoriano, ella utilizaba ya textos bíblicos preexistentes y los musicalizaba o los hacía poesía y que era altamente simbólica y mística. Ahorita vamos a escuchar un fragmento de una de sus composiciones y se van a dar cuenta que era súper místico. ¿Qué otros hitos compositivos también tuvo Hildegarda? Bueno, tenía un rango vocal extremo. Fíjense, el canto gregoriano siempre se mantenía como en un registro. Subía un poquito, se mantenía, bajaba un poco. Nunca daba como saltos tan altos. No era propio del estilo ni de la música eclesiástica. Pero ella vino y dijo que no. Ella se le ocurrió hacer unos saltos grandísimos. No, y bueno, y no le importó. Entonces las personas que interpretaban su música tenían que tener un rango vocal bastante alto. No podían ser personas que estuvieran limitadas del rango vocal. Entonces era como una exigencia bastante fuerte. Y tenía un estilo melismático, es decir, todas sus canciones tenían muchos melismas. Ahorita vamos a escuchar un poquito de esto. Espera que cargue. Ahí viene. Esto es parte del Ordo Virtutum, que es esta obra que les mencioné al principio. Vamos a adelantar un poquito. Esto está interpretado por hombres, pero luego les voy a mandar otro ejemplo. Podemos ver lo contrastante, ¿no? El principio venía
como bastante plano, y al principio entra la canción, un salto de octava, pero durísimo. Eso no estaba contemplado dentro del canto gregoriano. Después sigue otra vez un poquito y después, lo mismo, otra octava. Entonces, debías tener un control sobre tu voz al momento de interpretarlo bastante alto, lo cual requería una exigencia. Entonces, por eso es que Hildegarda fue tan trascendental. Obviamente no vamos a profundizar tanto porque hay mucha más información que procesar de cada una de estas mujeres de las que vamos a hablar. Esto es un pequeño abrebocas para que ustedes después se les prenda el bombillo y empiecen a buscar y empiecen a investigar, ¿sí? Entonces, vámonos ahora con la segunda mujer, que es Clara Schumann, esposa de Robert Schumann. ¿Ustedes conocen a Robert Schumann? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ok, bueno, después la buscan. Buscan a Clara y después buscan a su esposo. Ambos excelentes, los dos bellísimos, o sea, con dos estilos particulares, pertenecían al mismo periodo, el romanticismo, que ella vivió desde el 1819 hasta 1896 y fue también una mujer muy trascendental para su época. Entonces, ella también era parte, no era de la nobleza, pero sí tenían algún tipo de poder económico porque el papá de ella era músico. Aquí lo dice, era profesor de piano y además vendía instrumentos. Y su mamá era cantante y pianista. Fíjense que ya ahí ella como que fue agarrando un poco de ejemplo de su madre. Bueno, porque si mi mamá es cantante y pianista, yo también puedo ser esto, también puedo ser músico, ¿no? Ella fue siguiendo el ejemplo de sus padres. Entonces, no es que eran de la nobleza, pero sí tenían un estatus económico bastante bueno. Entonces, justamente cuando ella era pequeña, sus papás se divorciaron, que bueno, eso realmente para la época era casi que impensable, prácticamente no te podías divorciar o separarte, pero su papá se quedó con ella con la custodia completa y como el señor era profesor de piano, bueno, nada, lo que hizo fue ponerle a estudiar piano, violín, canto, teoría, armonía, composición y contrapunto. O sea, la convirtió en un músico, en una músico de verdad, ¿no? Por lo tanto, a los 9 años ya estaba debutando en Leipzig. Y además deslumbraba a grandes compositores como el pianista Chopin y el escritor Goethe. Entonces, esta muchacha, bueno, su papá lo puso a estudiar bastante y bueno, evidentemente, pues la tenían un régimen estricto. Imagínense que, bueno, no tuviera que ir al colegio, sino que, bueno, ponte a estudiar piano. Estudia piano todo el día, todos los días. Obviamente ya a una corta edad vas a tener un nivel, pues, bastante alto. Además de si ya tienes talento, pues la disciplina también aumenta ese talento, ¿no? Entonces, su papá, ¿qué pasaba? Le controlaba absolutamente toda su carrera y sus ingresos por esta misma cuestión de que los padres, de que las mujeres no podían controlar sus propias finanzas hasta que ella no se casara, no podía tener control de sí misma. Entonces su papá era súper controlador y le controlaba todo, absolutamente todo. De hecho, cuando ella decide casarse con Robert Schumann, su papá no quería, se opuso y bueno, imagínense que hasta se puso a difamarlos públicamente y bueno, nada, al final ellos dos tuvieron que demandar al papá de Clara en los tribunales para poder casarse. O sea, imagínense qué difícil debió haber sido eso. Vamos, o sea, como que tratar de ponernos en la posición de ella o de ellos, de llegar al punto hasta de demandar a tu propio padre, que cuán doloroso debió haber sido eso, ¿no? Entonces, una vez que ella se casa, esa carrera como que no fue, o sea, sí fue muy prodigiosa, pero ya habían como algunas limitantes, ¿no? Porque ya debía de cumplir con su valor o con su misión de mujer de procrear, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente cuando una mujer procrea, los hijos están en dependencia de ella, es más difícil salir adelante, tener una carrera. Y bueno, como ya el esposo, como ya Robert Schumann era músico también, entonces bueno, ella como que allí se acomodaba, ¿no? Pero sin embargo, Schumann siempre es el que ha tenido, Robert Schumann es el que ha tenido como el mayor reconocimiento y es el que conocemos cuando estudiamos música. Generalmente no se menciona Clara y Clara fue igual de talentosa que él e hizo cosas increíbles. Ahorita vamos a escuchar una pieza de ella, ¿no? Entonces, el público
Cuando Clara estaba tocando, se estaba formando con su papá, el público aceptaba que ella tocara el piano y cantara, pero cuando se casó, el público o la gente está esperando que ya sea, o sea, como que ya pasó tu momento, bueno, ahora dedícate a ser mamá y esposa. Y al final eso pues debió haber sido muy fuerte para ella porque, bueno, porque si ella quería seguir haciendo música, pues podía hacerlo. O sea, debería haberlo podido hacer, pero entonces tuvo que luchar contra eso, ¿no? Contra lo que dictaba la sociedad, contra lo que ella quería y lo que tenía que hacer. Y además, pues estaba muy estigmatizada porque evidentemente mientras más recitales daba, más dinero generaba. Y entonces eso era un estigma porque, bueno, imagínate una mujer que está trabajando y que además era proveedora y que ayudaba a financiarle la carrera a su esposo. ¡Wow! O sea, el mundo al revés, ¿no? Por supuesto, o sea, vivió como una vida bien caótica, llena de muchos estigmas, muchos prejuicios, pero bueno, al final, pues el motivo de esta clase es que podamos conocerla y reconocer su trabajo. Tuvieron 7 hijos, imagínense lo difícil que debe haber sido, y a Schumann incluso lo metieron en un psiquiátrico y bueno, ella tuvo que asumir pues todas las responsabilidades de maternar, cuidar al esposo, mantener la casa y X, infinidad de cosas que sabemos que vienen con la vida adulta, ¿no? ¿Cuáles fueron los aportes trascendentales de Clara Schumann? Bueno, ella fue una de las que empezó a hacer de moda el recital moderno. Fue una de las pioneras en empezar a recitar, a tocar la música de memoria. Anteriormente se consideraba que no se podía tocar de memoria, sino que viendo la partitura, porque tocar de memoria era como, ay, no, era como, no sé, una falta de respeto al compositor por si se te olvidaba algo o inventabas algo que no era, ¿no? Entonces ella fue una de las pioneras de que vamos a tocar sin partitura, que hoy en día es obligatorio para todos los conservatorios. Tú graduarte de concertista de cualquier instrumento, tú tienes que tocar tus piezas de memoria, no puedes tocar viendo la partitura, ¿no? Y bueno, también ayudó o contribuyó a transformar el repertorio de lo que se veía normalmente en los actos públicos. Ella fue una de las que pudo rescatar las piezas de Johann Sebastian Bach, porque nosotros conocemos a Bach o podemos conocer a Bach ahorita y decimos que, wow, Bach es el papá de los helados, pero en 1800 Bach no era nadie, era prácticamente una persona que ya había pasado de moda, que, sabes, que ya, bueno, ya tuvo su momento, casi nadie lo conocía. A Bach, de hecho, se le hace un redescubrimiento. No recuerdo exactamente en qué momento y ni recuerdo exactamente quién lo hizo, pero a Bach lo volvieron a retomar como 100, 200 años después de que él falleció. Entonces, Clara fue una de las personas que volvió a popularizar la obra de Bach después de ya fallecido y de Beethoven también, porque es como ahorita, ¿no? O sea, tenemos el cantante, el músico, la banda de moda, y a los 10 años ya se nos olvida porque ya no está sonando. Bueno, es así, o sea, siempre ha sido así dentro de la música, solo que, bueno, evidentemente Bach y Beethoven han sido también compositores trascendentales y entonces ella pues les dio el valor y la visibilidad que hoy, o sea, contribuyó a que hoy en día nosotros continuáramos la tradición de estudiar a estos dos grandes compositores. Y también ayudó o ayudó a financiar la carrera de Brahms, que fue otro pianista, también europeo, de la época. Entonces, también fue una de las pianistas más y cantantes más longevas de la industria musical. Imagínense esto. Yo cuando leí este dato, investigué este dato, yo dije, no, o sea, no entiendo cómo lo hizo. Tuvo más de 60 años de vida artística. O sea, ustedes se imaginan más de 60 años tú tocando. Claro, si empezó a los 9 años, evidentemente pasó toda su vida tocando, hizo más de 1.300 conciertos públicos en toda Europa. Ustedes saben toda la fortaleza mental que hay que tener para hacer más de 1.300 conciertos. O sea, uno hace uno de broma y queda todo reventado. Y el nivel que ella tenía en el piano era un nivel muy, muy, muy alto. O sea, no eran conciertos de canciones de 3 acordes como conocemos hoy en día. O sea, eran conciertazos de obras grandes, sinfonías y conciertos que son obras de gran envergadura, ¿no? Y además, o sea, ya por allí, o sea, uno como que, bueno, me quito el sombrero. Y bueno, ya para finalizar la vida de Clara, tenemos la pedagogía que ella ejerció
dentro de las universidades, si no me equivoco, aquí está el Conservatorio Hodge de Frankfurt. Entonces ella se encargó también de enseñar a otras personas y bueno, una labor importante también siempre la del docente, pues. Bueno, otros hitos compositivos, bueno, para ir avanzando, no me había dado cuenta de la hora, muchachos, qué loco. Bueno, voy a tratar de no tardarme tanto con Teresa Carreño. Bueno, una de las mejores obras que podemos conocer es el concierto para piano en la menor y el trío en sol menor. Vamos a escuchar un fragmento del concierto para piano en la menor. Un poquito. ¡Ay, no! Sorry. Hoy. Ahí viene. Escuchen esto nada más. Bueno, a mí me provoca escucharlo completo, pero por temas de tiempo no lo vamos a escuchar completo porque dura 18 minutos. Pero escúchenlo porque es como muy contrastante. Las cuerdas van todas suaves, hermosas, preciosas, y de repente el piano es como súper estridente, como caótico, bien contrastante. Espectacular este concierto, los invito a que lo escuchen completo. Y bien, para cerrar, vamos a hablar acerca de Teresa Carreño, como lo mencionaron, orgullo venezolano. Fue una, bueno, pianista, compositora de todo, ya la vamos a conocer. Tiene el nombre del teatro más importante de Venezuela, el Teatro Teresa Carreño, no por nada, no por gratis. Entonces, ¿quién fue Teresa Carreño? Pues fue una mujer que nació aquí en Caracas, de la alta sociedad también. Nosotros no hemos tenido nobleza aquí en Venezuela, pero fue parte de la alta sociedad. Fue hija, dato curioso, de Manuel Antonio Carreño, seguramente Freddy lo conoce, el famoso autor del Manual de Carreño, el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, que es como un manual que resume pues todas las buenas costumbres y la buena educación que deberíamos tener los venezolanos, ¿no? Pero, bueno, por una inestabilidad política que estaba viviendo en ese momento Venezuela, si no me equivoco, estábamos viviendo una guerra civil, ellos tuvieron que irse del país porque el papá era como adepto a los conservadores, a los que estaban, a un bando de la guerra en ese momento, y se dio cuenta de que no podían estar aquí en Venezuela porque la guerra evidentemente no hace que prospere la música o las artes en un país, es lo que de último queda. Entonces, bueno, como Teresa había mostrado ser desde muy pequeña una prodigio en el piano, desde muy chiquitica, de los 3, 4 añitos, él se dio cuenta de que ella debería, o sea, de que la carrera de ella iba a ser muy prolífica. Entonces, bueno, decidieron mudarse a Nueva York y ya después de ahí no volvieron más nunca. Ella se quedó en Nueva York y ya no volvió. Entonces, a los 8 años dio su primer concierto también desde chiquitica, igual que Clara, y a los 10 años logró algo súper, bueno, increíble. Pudo tocar en la Casa Blanca para el presidente Abraham Lincoln. Y el presidente Abraham Lincoln quedó fascinado con ella, la felicitó, la ovacionó. O sea, ya a los 10 años ella era una superestrella en Estados Unidos. Y después, posteriormente, empezó a girar por el mundo. Fue una prodigio, como les digo, y estudió con grandes de la época, tomó clases con
Anton Rubinstein, que también es un compositor muy importante de la época. Fue uno de los grandes compositores también de la época. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas más importantes o lo que ella logró romper y por lo que estamos hablando de ella el día de hoy, ¿no? Tuvo que enfrentarse, evidentemente, a todas las estructuras que estaban dentro de la época y además tuvo un prejuicio de que era latinoamericana. O sea, nosotros también, después de que nos separamos del Imperio Español, no éramos bien vistos. O sea, nosotros los latinoamericanos éramos como cualquier cosa, ¿no? Entonces, era mujer y era latinoamericana, no era europea. Entonces, tenía mucho más terreno que ganar, tenía que luchar mucho más, el doble, el triple, que cualquier otra persona, hombre o mujer. Entonces, ella, bueno, saltó esos prejuicios y rompió la barrera. Entonces, también otra de los estigmas impresionantes que ella tuvo es que se casó 4 veces, tuvo 4 esposos. O sea, ya de por sí, como les comenté anteriormente, casarse antes de nuestra época, casarse y divorciarse era súper mal visto. Imagínense casarse y divorciarse 4 veces. Terrible. Y además que tus esposos, o sea, porque cuando uno está en matrimonio, tú compartes tu fortuna, no importa si es del hombre o de la mujer. Cuando tú te separas, la mitad es para la otra persona también. Entonces, también el esposo era el que manejaban, o los esposos eran los que manejaban las finanzas de las mujeres, porque las mujeres no teníamos libertad económica. Sin embargo, ella se opuso completamente y no dejó que sus esposos le manejaran el dinero porque esta señora trabajó también. Trabajó muchísimo. Y además rompió el mito de la delicadeza femenina, de que las mujeres tienen que ser delicadas, calladas y tranquilitas. No, esta señora, bueno, no le paraba a nadie y tenía su carácter y ya decía las cosas que tenía que decir y bueno, no le importaba quién estuviera o si caía mal, ella era lo que era, tenía un carácter muy, muy duro. ¿Cuáles fueron sus aportes? Bueno, a ella le decían la valquiria del piano. ¿Ustedes saben qué es una valquiria? ¿Tienen qué idea qué es una valquiria? ¿Sí? ¿No? Me da risa que eran todos los que mandas. Yane, cuéntanos qué es una valquiria. Son como guerreras de la mitología nórdica. Exactamente, son guerreras de la mitología nórdica. Ellas estaban al servicio del dios Odín. Entonces, que el Odín era como el Zeus de la mitología nórdica. Entonces, imagínate que te apoden así como la guerrera, una valquiria, una tipa, pero bueno, con los pies bien en la tierra, ¿no? Por la manera en que tocaba, por la manera en que se expresaba, pues toda ella era una mujer completamente fuerte y dura, ¿no? Aquí, de hecho, les coloqué, Teresa tocaba con un poder y una pasión que, según los críticos de la época, superaba a la de los hombres. No en forma de menospreciarla, sino que de verdad tenía una fuerza implacable. Esa mujer era como un torbellino. Además, era una líder nata y además era empresaria y directora, cosa que también era impensable dentro de la época, porque no solamente se conformó con ser pianista, sino que además cuando lo pudo hacer, debutó como cantante de ópera y además fundó su propia compañía de ópera. Además, o sea, era una tipa empresaria. Y bueno, o sea, para poder formar una compañía de danza, de ópera, una orquesta, hay que tener guáramo, de verdad. O sea, ahorita en esta época y en épocas anteriores. Y ella lo logró y lo hizo fabulosamente. Y bueno, además se encargó de impulsar a otros. Esto es algo que a mí me gusta mucho de estas 3 mujeres porque no se quedaron solamente con el estrellato, sino que ellas enseñaban y apoyaban a otras personas a que también tuvieran carreras artísticas, que yo creo que eso es lo más valioso que nos podemos llevar el día de hoy, ¿no? Como a través de estos ejemplos, las personas que tienen como más poder, más visibilidad, no solamente se quedan con yo, sino que lo comparten con otros y eso me parece muy valioso. Y ella apoyó bastante la carrera de un músico-compositor que se llamaba Edward McDowell, que era estadounidense. También giró muchas veces para Europa y se convirtió, bueno, en una superestrella. ¿Cuáles fueron sus mayores compositores? Bueno, el Vals de Teresita, que lo van a tener ahora en el workbook que les voy a mandar, fue una de las obras más importantes de ella y eran como el éxito. Saben que todos los cantantes y todos los músicos siempre tienen un éxito. Es como que, no sé, Metallica no tocara Enter Sandman. Entonces,
evidentemente, Teresa Carreño siempre tenía que tocar Mi Teresita. O no sé, como que si Britney Spears no cantara Baby One More Time. Algo así. Siempre tenía como su super hit, el que no podía dejar de tocar nunca en cualquier recital. También tenía este cuarteto de cuerdas en si menor, que lo vamos a escuchar ahorita, que es espectacular. Estoy segura que a Gusnaire le va a encantar. Y nunca, nunca, nunca se olvidó que era venezolana. Jamás. Ella siempre, siempre, siempre dejó en claro que era una artista que provenía de Venezuela. Nunca cambió su identidad y es por eso que, pues no más ni menos, nuestro teatro más importante de Venezuela se llama Teatro Teresa Carreño, porque fue una mujer implacable, virtuosa, que apoyó a otros. Entonces, ¿cómo no llevar ese nombre de ese teatro si fue una de los personajes más importantes en nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto finalizamos el contenido de nuestra clase. Vamos a escuchar brevemente un pedacito de este cuarteto de cuerdas de Teresa Carreño para que se impresionen así como yo. Ay, ya va. Lo cambié sin querer. Quería adelantarlo un poquito. ¿Qué tal? Impresionante, ¿verdad? Entonces, a mí se me pararon los pelitos cuando escuché esta obra, de verdad que me pareció impresionante el carácter que tiene la pieza, que evidentemente tiene la compositora, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, ahora me gustaría preguntarles qué piensan de ellas, qué les impactó, qué les parece relevante. Ahora sí me pueden contar, pueden levantar la mano para hablar. Unas duras, sí, total. Unas duras total. Unas verdad que... Buenísimo. Bueno, voy a parar la grabación para continuar aquí nosotros, ¿sí?